Damos gracias a Dios en este día. Amén, iglesia. Damos gracias al Señor. Gloria a Dios. Este día precioso para deleitarnos, amén, esa presencia que el Señor nos tiene en esta casa, amén. Quiero muy rápidamente enseñar en esta mañana. Le doy gracias a Dios a todos los que están en esta casa y a todas aquellas personas que a través del internet nos pueden estar observando, amén. Gloria a Jesucristo. Quiero exponer la palabra de Dios bajo el título Rasgando vuestros corazones. Amén. Rasgando vuestros corazones y no vuestros vestidos. Amén. Rasgando vuestros corazones y no vuestros vestidos. Aleluya. Amén. En tiempo de Joel, el profeta Joel vivió muchos momentos desesperantes esa nación. Uno de los acontecimientos que le sucedió en el tiempo de Joel era donde él habitaba. Hubieron juicios que proclamaron de ver devastaciones de alimentos y de animales, de personas. Y ese tiempo hubo duelo, hubo muchos duelos, mucho dolor en ese tiempo de Joel. Pero el Señor le hizo entender a que Joel pudiera profetizar y que él pudiera alcanzar a través de la profecía, alcanzar los corazones perdidos que estaban en esos lugares. Vamos a leer la palabra de Dios así para exponer la palabra, lo que Dios nos quiera dar, con los remas que Dios nos quiera dar en el día de hoy. ¿Amén? Dice así la palabra Joel, capítulo 2, versículo 12. Aleluya. Gloria a Dios. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y ruego y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Quién sabe si volverán y se arrepentirán y dejarán bendiciones tras de él. Versículo 16 dice: reúne al pueblo, santifica la reunión juntamente a los ancianos, congregando a los niños y a los que maman, cargan de sus cámaras el novio y de su talento. Déjelo ahí, pastor. Déjelo ahí, no hable, no meta más palabras, déjelo ahí tranquilito. Aleluya. Amén, iglesia. Gloria a Jesús. Joel vivió una época donde Dios le tuvo que clamar para que él pudiera proclamar y anunciar su palabra.
Pero había esa época de poder rasgar sus vestiduras. ¿Amén? Quiero hablar de ese tema. Y ese tiempo de Joel rasgaban sus vestiduras. ¿Por qué rasgaban sus vestiduras? Porque así hacían duelo. Y esta gente, cuando rasgaban sus vestiduras, era porque estaban condolidos y estaban pasando un tiempo de dolor. Y ellos rasgaban, tenían esa costumbre de poder rasgar sus vestiduras. Pero Joel le hizo entender a ellos de que era ya el tiempo de no rasgar sus vestiduras, sino que ya era el tiempo de rasgar vuestros corazones. Entonces Joel comenzó a pronunciar de que ya era el tiempo de que puedan rasgar sus corazones, más que no rasgaran sus vestiduras. Las vestiduras demostraban que en el tiempo de Joel había dolores y hubieron devastaciones muy fuertes a través de langostas que devoraron casi la mitad de todo lo sembrado. Y dice que había mucho dolor y mucho quebrantamiento en su espíritu de muchas personas. Pero Joel comenzó a declarar y a pronunciar de que ya había llegado el tiempo de que ya no rasgasen sus vestiduras, sino que rasgasen sus corazones. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestiduras. Y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es Jehová. La vestidura demostraba de que ya ellos tenían dolor en su corazón. Y el Señor le hizo que ya era el tiempo, que ya no rasgaran sus vestiduras, sino que limpiaran sus corazones. El corazón muestra que cada persona debemos estar reconociendo a Dios como nuestro Señor y Salvador. Amén, iglesia. Por eso es que este era el tiempo que Dios estaba preparando para que ya ellos pudieran caminar y hacer que la vida que estaban llevando era una vida de dolor y de mucho tormento. Pero llegó el tiempo de poder rasgar sus corazones. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Simplemente estoy, mire, dejando aterrizar el espíritu. No dando tanta vuelta. Aleluya. Vaya el grano, pastor, y suelte de una vez lo que tiene que soltar. Suelte, tengo que soltar para que, y no se duerme la gente. Amén. Joel tuvo que anunciarle a ellos que ya era el tiempo de que ya ellos no rasgasen sus vestiduras y que limpiaran sus corazones. Pero también llegó una época de que Dios le afirmó la fe a Josué. Y Josué debía de tener en cuenta primeramente a Dios. Y que Dios le había de dar la victoria a Josué y a su pueblo. Y cuando Josué comenzó a ser impulsado a través de la fe, dice que él podía lograr conquistar muchos territorios. Y conquistó muchos territorios. Pero llegó una época, llegó un momento en la vida de Josué que él tuvo que rasgar sus vestiduras. ¿Eh? Así como el tiempo de Joel,
él profetizó y declaró de que esa nación rasgaba sus vestiduras porque estaban dolidos este pueblo. Este pueblo estaba pasando un quebrantamiento por una devastación de langosta que devastó toda la ciudad. Animales, niños, lo de pecho, todo. Pero Dios le dice a Joel que tiene que santificar su corazón a Dios y que no rasgaran sus vestiduras por tener dolores. Pero Dios le dice a Joel que este pueblo tiene que santificar su corazón delante de Dios. Y cuando llegamos a la época de Josué, Josué se encarga de llevar un pueblo redimido, sacado de Egipto, para él poder pasarlo por el Jordán. Después de haberlo pasado por el Jordán, comenzaron a conquistar muchos sectores que Dios le había ordenado de que ellos hiciesen. Todas esas cosas, pertenencias de las ganancias de las guerras, iban a ser santificadas al Señor. Todas las ganancias de la guerra traídas y sustraídas de las guerras tenían que ser santificadas para el servicio de la obra de Dios. Pero cuando comenzaron a conquistar territorios, Dios comenzó a hacerle que el pueblo avanzara para poder conquistar territorios. Pero cuando él comenzó a conquistar el territorio, se encontró que en medio del pueblo se halló algo que a Dios se disgustó mucho. Y cuando Dios se disgusta, Dios le dice a Josué: Josué, por la mañana necesito que santifiques al pueblo. Por la mañana. Y Josué se encarga de santificar el pueblo. Y cuando Josué se encarga de santificar el pueblo, él le pregunta al Señor: ¿cómo y de qué forma santificará el pueblo? Y Dios le dice a Josué: Josué, antes de poder tú conquistar algo, tienes que santificar el pueblo. Y aquí en el libro de Josué, capítulo 7 y versículo 6, dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Porque Josué rasgó sus vestiduras, y porque Josué agarró polvo de la tierra y se la juntó. Porque Josué comenzó a experimentar el dolor. ¿Está aquí? Y comenzó a experimentar el dolor, el quebrantamiento en la vida de Josué. Y cuando Josué cae en un lamento, él comenzó a adorar a Dios y se postró en el arca. Y cuando se postró en el arca, rasgó su vestidura por la costumbre que ellos llevaban. Ellos llevaban una costumbre de rasgar sus vestiduras por medio del dolor. Así también fue en la época de Joel. Pero ¿por qué? Ay, Dios mío, porque sea la gaga, me gustaría quitarme esto una vez, un solo guafetón. En serio. Y todas estas cosas en la nariz. Yo creo que esta es esta gota, pero no sé dónde las puse. Bueno, simplemente le quiero meter una plataforma para meter un solo bendición. Mire, Joel le dice al pueblo, otra vez, hijo, para que entendamos y entendamos,
que ya no había tiempo de rasgar su vestidura, sino que ya había llegado el tiempo de limpiar su corazón. Ellos tenían la costumbre de rasgar vestidura por una pérdida familiar o económica o lo que sea. Y esa era la costumbre. En ese tiempo rasgaron sus vestiduras por haber visto perdido por la embargadura de langosta que devoraron todo. Estaban dolidos. Ay, dolidos estaban ellos. Bueno. Y Dios le dijo a Joel, dile ahora a ellos que ya ha llegado el tiempo de ayunar, el tiempo de clamar al Señor, que ya ha llegado el tiempo de que ellos busquen mi rostro, de que ha llegado el tiempo de ayunar y de orar y de esos lamentos. Y Dios le dice, por eso puso ahora, dice Jehová, vestíos de mí en todo vuestro corazón, con ayuno y oración y lamento. Dios le dice, ahora ya es el momento de que ustedes ayunen, ahora es el momento de que ustedes oren y con lamento, y dejen de estar rasgando sus vestiduras. Y ahora ustedes lo que tienen que hacer es limpiar vuestros corazones para lograr santificar su vida y su corazón. Cuando llegó Joel a oída de ese pueblo, él anunció la palabra. Pero el pueblo debía de ayunar y de consagrarse a Dios para poder no rasgar las vestiduras, sino limpiar sus corazones. Cuando le llegó la época de Josué, Josué declara que también él rasgó sus vestidos y se postró delante del arca del Señor para adorarlo y para declarar lo doloroso de que él había perdido. Y hubo como una devastación en la vida de Josué. Por eso que Josué se cercó ante el altar del Señor, y oró al Señor. Después de haber orado, el Señor le dice, Josué, ahora te encabezco que tú por la mañana me santifiques al pueblo. Santifica al pueblo. Aconteció que también en la vida de Moisés, Dios le hizo entender a que el pueblo también fuera santificado. En la vida de Joel tenía que santificar su corazón. En la vida de Josué tenía que santificar el pueblo. En la vida de Moisés tenía que lavar sus manos para poder santificar el pueblo. El pueblo estaba aturdido ya de escuchar puro a Moisés. Y el pueblo escuchaba a Moisés. Pero llegó un momento que se enfurecieron todos ellos y dijeron, basta ya, Moisés, deja de estar hablando tanto y déjanos que Dios nos hable a nosotros. Y Josué dice, Moisés dijo, así es la cosa. Y Dios había oído el clamor de lo que ellos pronunciaban querer oír. No era Moisés, sino era Dios. Pero Dios le hizo encadecer a Moisés, diciéndole, Moisés, ahora tú te levantarás de la mañana y me vas a santificar el pueblo para que ellos puedan escuchar mi voz. Cuando comenzaron a santificar sus manos, su cuerpo ante el altar de Dios, declara que Dios comenzó a hablarle al pueblo audiblemente. ¿Amén? Y comenzó a hablarle al pueblo. Cuando Dios comenzó a hablarle al pueblo, ya ellos comenzaron a decirse, ya no nos hables tú, Señor, sino que no hable el vaso que tú escogiste, Señor.
Ya tú no nos hables, Señor. Deja que el vaso que tú has escogido, tú no puedas hablar, Señor. Porque ellos pronunciaron ya no escuchar a Dios. Porque sus vidas, sus corazones no estaban totalmente santificados a Dios. Pero ellos, después de haber escuchado a Dios, ellos dijeron, no. Déjanos ahora escuchar tu voz a través de Moisés, tu siervo. Dios lo que le pidió a Josué era que él santificara a su pueblo. Lo que Dios le pidió a Joel era de que su corazón fuese santificado. Y lo que Dios le pidió a Moisés era que ya era el tiempo de que ellos se santificasen. La santificación es la única llave, acceso, que tú puedas estar bien con Dios. La única acceso que usted tiene para tener una legalidad del reino de los cielos es la santificación. Cuando una persona tiene el corazón consagrado al Señor, comienza a tener factores que lo benefician a la vida del crecimiento de la persona. Joel se interesó en hacer caso a Dios, diciéndole, ya no te mando que rasgues tus vestidos, sino que limpies tu corazón. Cuando llegamos a Josué, llegamos que él rasgó su vestido y él estaba muy dolido por haber habido perdido muchos de su pueblo como guerreros. Y cuando Dios le hizo entender de que tenía que santificar al pueblo, era porque había una maldición dentro de ellos. Esa maldición generó pérdidas humanas en la vida de ellos. Ellos comenzaron a perder cosas valiosas, familias, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Y Josué comenzó a dolerle en el corazón. Y le dijo, Señor, ¿para qué nos has dejado pasar a hacer esto en nuestras vidas? Más bien nos fuésemos quedado allá donde estábamos, para nosotros no tener pérdidas humanas en ese entonces. Pero Dios le dice a Josué, Josué, hay algo que ellos han colocado en el corazón. ¿Ahí? Yo voy a aprenderlo otra vez. Saque todo lo que diga y acomódese. Cuando Josué rasgó su vestidura, era porque realmente tenía dolor en su corazón. Pongan atención aquí que le voy a soltar uno, hijo. Pongan cuidado. Mírenme aquí un momentito. Yo sé que soy feo, pero tranquilo. Miren. Él rasgó su vestido porque había ocurrido algo en ellos, en el pueblo. Había una devastación de gente. Animales, jóvenes, adultos, niños, todo. Y él tenía la costumbre de rasgar su vestido por un duelo. Es decir, haciendo no vestirse negro como se viste la gente ahorita, sino ellos rasgaban su vestido por un dolor y una tristeza de lo que ellos estaban pasando. Eso era. Pero cuando le llegó a la vida de Josué, él rompió eso por haber perdido también miles de gente en la guerra. Pero él le dice al Señor, Señor, ¿por qué no dejaste hacer pasar lo que hemos pasado? Y el Señor dice, es que en medio del pueblo, en el corazón del pueblo, hay un anatema, hay una maldición
que ellos mismos hicieron y se lo colocaron en su corazón. Ahora le dice a Josué: Josué, ahora reúne el pueblo y pásale revista a todas las aldeas o a todos los lugares donde ellos habitan. Y Josué comenzó por la mañana y los reunió y los congregó a toditos para hablarle sobre lo que estaba ocurriendo en el pueblo, del dolor que estaba padeciendo el pueblo. Y comenzó a indagar, profundizar en el lugar de donde Dios se molestó. Aleluya. Amén. Y él comenzó a indagar y a profundizar y a buscar lo que a Dios le desagradó. Y cuando llegó casi finalizando la tarea de buscar, se halló con Acab. Ya a veces lo he explicado. Se halló con Acab. Y cuando él se halla con Acab, le dice: hijo mío, dice: hijo mío, glorifica a Dios y alaba a Dios, hijo mío. Cuando Acab escucha que Josué le dice: hijo mío, alaba a Dios, glorifica a Dios, era porque Josué tenía agradecimiento de que Acab fuera un hijo espiritual de Josué, y que jamás y nunca se podía estar pensando de que él fuese cometido o cometer un error. Nunca lo pensó. Pero cuando le llegó el turno acá de ver su tienda, se encontraron que dentro de la tienda de él se encontró un manto babilónico, se encontraron lingotes de oro, se encontró dinero dentro de ella. Y cuando encontraron lo perdido, no era lo perdido, sino de que ellos tenían la ventaja de ir hacia la guerra, de ganar la batalla y de consagrar todo el botín. Pero cuando ellos fueron a pelear la guerra, ellos se encontraron con una ciudad llamada Ai. Para Josué dijo: no, eso es muy fácil, eso es muy fácil para nosotros. Pero cuando ellos lograron querer ganarla, se le adelantó otro llamado Acab en una de las batallas, y él sutilmente agarró de esa guerra, agarró el manto babilónico, los lingotes de oro y el dinero. Lo dejó a escondidas, pero se cayó la boca. Y se cayó la boca. Pero cuando fueron a volver a conquistar, perdieron la guerra. Ahí Dios le dice: ahora santifica y llama al pueblo. A veces las personas logran querer conquistar muchos lugares, muchos, pero a veces salen con las tablas puestas en la cabeza. ¿Por qué eso me ocurrió? ¿Por qué tengo tanto lamento, tengo tanto dolor? ¿Por qué me pasa a mí esto? Uno es porque todas las cosas nos ayudan para bien. Pero hay otra cosa, que es de lo que nosotros hemos querido menospreciar, que a Dios le desagrada, pero lo colocamos en nuestros corazones. Y cuando nosotros colocamos cosas que a Dios le desagradan y lo ponemos en nuestros corazones, Dios nos manda a la santificación. Cuando Dios manda a uno a la santificación, es porque hubo haber visto algo de cualquier cosa que quizás le agradó poner en su corazón. Acá le agradó poner, no en su corazón,
sino en su tienda, los lingotes, la plata y el manto babilónico. Pero Dios le desagradó eso, porque eso no era para él. Eso era para el servicio de la casa de Dios. Eso no era para que él se lo comiese o que hiciera lo que hiciera. No, no, no. Eso era para el ministerio de la casa de Dios en la tierra. Y él se lo agarró. El haber hecho eso, perdieron la guerra. Y Dios lo mandó a santificarlo. Y cuando fueron a ver lo que había ocurrido en la casa de Acab, hallaron lo que se contó allá. Pero le dice: hijo mío, cuéntame, alaba a Dios. ¿Tú sabes por qué Josué le dice eso a Acab? Porque él amaba a Acab. Lo amaba. Así Dios nos ama a nosotros. Él nos ama a nosotros también. Pero Él confía en usted y en mí, de que nosotros no lo vamos a defraudar. De que aquel que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje con su mano. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos. Acá hurtó y no lo trabajó con sus manos, sino hurtó, robó. Y eso le desagradó a Dios. Y haberle desagradado a Dios, tuvo que buscar la manera de santificar el pueblo. Pero ¿cómo hicieron santificar el pueblo? Tuvieron que tomar la vía de Acab, lo apedrearon y lo quemaron. No lo mandaron a bañarlo. No se le pidió que perdonara al pueblo, no. Fue de una vez el juicio de Dios. Va a la vía de Acab. Y le dice: ahora agarren a Acab, pedréalos y quémalos. Y no solamente Acab, sino también fue Acab, su esposa, sus hijos y todo lo que ellos tenían. Porque para Dios se había convertido un anatema, aún estando ellos. Pero ¿por qué ellos? Porque sus hijos, porque su esposa. Si el que cometió el error fue Acab. Y la historia de David dice que Satanás incitó a David a que David censara el pueblo. El profeta Natán le dice a David que no lo haga. Por favor, no lo haga. No vas a estar censando el pueblo. Tú tienes que saber entender que Dios está con nosotros. Pero él como que se le olvidó eso y censó el pueblo, censarlo. Es decir, tomar uno por uno y contar a cada persona. Pero Dios no le había mandado que censara el pueblo. Y él lo censó. Cuando él censó al pueblo, a Dios se le disgustó mucho por haber nada más censado el pueblo. Dios se disgustó mucho con David. Y Natán dice: wow, David, cometiste un error, chico, por haber censado el pueblo. Pero dice que Satanás lo incitó a que censara el pueblo. Hay momentos que Satanás incita a la persona a hacer lo malo. Y no es que lo haya hecho, sino lo incita a que haga lo malo. No es que la persona lo haya hecho, sino que lo incita. Es decir que míralo, codícialo. Entonces él es el que está ahí, pues. Tócalo, míralo. Eso es tuya, eso es tuyo. Aprovéchalo. Nadie te ve, nadie te está observando. Di una mentirita, haz aquello. Pero la persona no lo ha hecho. No lo ha hecho. Pero está siendo incitada. Una palabra de motivación de hacer lo malo. Ajá. No vayas a la iglesia, no te consagres. ¿Para qué vas a ir para allá? Quédate en casa. Esas son palabras que persuadicen a la gente
quédate lavando la ropa el domingo. Ay, si es verdad, dice, ay, si es verdad. Y se hacen compinche de él. Sí, es verdad, chico, tiene la razón. Ah, viste que sí tienes razón, dice Satanás, viste que sí tienes razón. Ponete a lavar la ropa, chico. Aprovecha el jabón, el agua, los domingos que no tenés agua, dale, aprovecha, chica. Entonces incita Satanás a la persona. Entonces David, haber sido incitado, David cometió el error de hacer censar el pueblo. Después de haber hecho eso, dice que vino el juicio de Dios hacia la vida de David. Y cuando vino hacia la vida de David, David reconoció su falla. Él la reconoció. Y él dice, mi error fue hecho eso. Ese es mi error. Y el único que debía de acontecer y de llevar ese pecado soy yo, dice David. Pero David era la cabeza del pueblo. Y Dios le dijo, nah, este pueblo, por culpa tuya, va a pasar las adversidades y los errores que tú has cometido. Y él dijo, pero Señor, ¿qué tienen estas ovejas que no han hecho nada malo? El único error fui yo, que yo pague las consecuencias del error, Señor. Y yo, no. Tus hijas y tus hijos y tu familia también van a pasarla. Aún nosotros queriendo hacer algo que nos incita a mentir, a hablar, a hacer cualquier cosa, se nos necesita para colocar de las palabras o de los deseos de una o de otras cosas que Satanás quiere, que él no las coloque en el corazón de la persona. Y cuando Satanás logra el objetivo de querer colocar una palabra, una acción y colocársela en el corazón de esa persona, la persona se siente turbada, dolida, con problemas, se siente menospreciada, se siente dolorosa, rasga sus vestidos porque se siente enlutada, se siente que ya no siente ganas de ir para el templo, se siente que ya no desea ni hablar de Dios, se siente que ya para hacer la santificación dice, no, rasgo mis vestidos. ¿Por qué razón? Porque las personas se sienten enlutadas, se siente dolida siendo presencia de Dios, se siente dolida la persona y rasga sus vestidos. Cuando le llegó el turno a Josué, le dice acá, volviendo al caso de acá, era porque había luto en el corazón de Josué. Y él rasgó sus vestidos. Al llamado de la santificación es porque hubo haber visto algo, que Satanás incitó a algo a que nosotros lo hiciésemos. Y cuando nosotros logramos escuchar la voz de Satanás, escucharlo es una cosa, pero hacerle caso es otra. Usted puede ver o escuchar a Satanás muchas veces, pero una cosa es escucharlo. Usted lo puede escuchar. Jesús escuchó a Satanás. No eres el Hijo de Dios, convierte esa fe. Él lo escuchó. Pero una cosa le digo, bueno, no solo de pan vivirá el hombre y no toda palabra que sea la boca de Dios. Él le contestó por la palabra. ¿Entiende? Una cosa es escucharlo y una cosa es obedecerlo. Abel obedecía a Satanás. Él lo hace, que usted como yo, cualquier persona lo obedezca y de la palabra de él se le deposita en su corazón. ¡Bum! Y cuando se deposita en su corazón, la gente se va a desesperar, la gente se va a angustiar, la gente va a estar pendiente de buscarlo, ser liberado la persona. Y rasga sus vestidos. Usted va a ver cómo la gente rasga sus vestidos.
pero no rasgan su corazón. Usted lo puede ver enlutado, lo puede ver ahí en su prueba, en su lamento. Usted lo puede estar viendo ahí. Usted dice, usted tiene sus vestidos rasgados. Usted está enlutado. Usted está pasando un luto porque quizás usted quiso escuchar la voz de Satanás y usted le hizo caso a él y usted quiso poner esa palabra en su corazón. Usted simplemente tiene que ir, lo que hizo Josué, ir hacia el altar del Señor y decirle al Señor, Señor, mira mi dolor, porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados, o simplemente confesar lo que nosotros hicimos, que para los ojos de los hombres quizás no lo vieron, pero lo vio Dios. Usted como yo y como muchas personas vamos a sentir el peso de la agonía, del fraude, de desobedecer la voz de Dios. Y usted va a sentir el peso. Y quizás siente el peso, pero quizás logra llevarlo mucho más allá. Aleluya. La persona siente el peso, pero quizás Dios dice, yo tengo que pasarte la revista y te quiero llevar mucho más allá. Y cuando viene a darse más allá, la persona está en una cárcel. ¿Viste? Ahora la persona se siente ya en una cárcel física, por haber escuchado a Satanás, colocarlo en su corazón y ejecutarlo. Y se siente cargada la persona. Pero no simplemente Dios dice, no, ahora tengo que llevarlo, pasarlo hacia otro lugar, en una cárcel. Ahí Dios comienza una santificación estando preso en una cárcel. Y entonces la persona comienza, ahí sí, dice la gente, busco de Dios. Ahí sí busco consagrarme a Dios. Porque la persona se encuentra en cuatro paredes y con la decisión que él haya pensado tener para resolver su problema. Y su problema fue que le escuchó la voz a Satanás. Y Satanás lo incitó a que hiciera eso. Simplemente fuese visto, porque no es pecado ver. Lo que es pecado es ejecutarlo, hacerlo y colocárnoslo en nuestras vidas. Así sí es. Pero Dios lo lleva a esos extremos para que ya la persona llegue a entender, tener un arrepentimiento. ¿Por qué Dios usará los factores públicos? ¿Por qué Dios usa la ley terrenal? Porque son puestas por Dios. Pero hay una ley espiritual que está puesta por Dios también. Para todos aquellos que son persuadidos por la mentira, por el engaño, por el hurto y por cualquier cosa que Satanás incita a que la persona decida creerle a Satanás, la voz de Satanás, y colocársela en el corazón de la persona. Lo que logra la persona ser libre es la santificación. ¿Cómo se santifica la persona? La persona se santifica a través del ayuno, a través de la oración, a través de la búsqueda, de la comunicación con Dios. La persona congregarse, estar pendiente de las cosas de Dios. Dios me hizo entender en estos días, estando yo predicando, que somos los últimos. Es como decirle, nosotros somos como los últimos televisores blanco y negro. ¿Me explico? Son como los blanco y negro. Que eso quizás que nadie los ve, pero eso se mantiene ahí. Yo vi como a 5 ministros que estaban a predicar, y yo le dije, mire hijo, verdaderamente siento decirles
que tenemos que resguardarnos, cuidarnos. Porque depende de nosotros de que otras personas logren alcanzar la salvación. Porque si no nos guardamos, si no nos cuidamos, en la obra de Dios quizás no se detenga. Porque lo que hicieron con Juan, que Juan lo detuvieron, lo metieron en la cárcel para ver si es que nadie más proclamaba el nombre de Jesús. Y Juan dice, cuando oyó Juan en la cárcel, le dice que allá está el que hemos pronunciado en la calle. Y Juan dice, ¿es él el que vamos nosotros a estar esperando? ¿Es él? Bueno, mándale decir. Entonces eso dice, dile a Juan que los ciegos ven, que los mudos pueden hablar, que los mancos pueden andar. Y Juan dice, a ese es el que estábamos esperando. Ese sí es. Ese sí es el que estábamos esperando. Entonces, muchas personas lograron creer que por medio de Juan, tenerlo preso, el evangelio no se iba a pronunciar. No iba a darse la determinación de predicar la palabra. Amén. ¿Qué es lo que Dios está demandando? Dele rápido, pastor. ¿Qué es lo que Dios está demandando de la iglesia de Jesús? ¿Qué es lo que Dios nos está demandando a todos nosotros? Es primeramente la santificación de nuestro corazón. Y que no estemos rasgando nuestros vestidos. Porque muchos rasgan sus vestidos para ver qué es lo que está fuera de la persona, pero quizás no estamos viendo lo que está dentro de la persona. La persona quizás menosprecia a alguien por lo que está fuera de la persona, pero no sabemos qué es lo que verdaderamente está dentro de la persona. Porque Dios profundiza no lo que está afuera. Dios sí lo ve afuera, sí, pero Él profundiza lo que está dentro de la persona. Pero Dios logra la santificación para poder escuchar la voz de Dios, que es la santificación. Santificado a nosotros por medio de la palabra, por ayuno, por oración, buscar la presencia del Señor. Pero Dios les hace entender que ha llegado el tiempo de la santificación. ¿Por qué la santificación de nuestros corazones? Porque allá afuera necesitan orientación, necesitan palabra de salvación. Pero si nosotros como su pueblo estamos ocultando cosas que el mundo nos quiso ofrecer y nosotros nos deleitamos en eso, pero tenemos cosas ocultas en nuestros corazones que quizás ni se lo hemos dicho a nadie, pero están ocultas ahí. Pero Dios muestra de que debemos de consagrarnos y santificar nuestro corazón. Porque si no nos consagramos, porque si nosotros no hacemos que nuestro corazón sea limpio, nosotros no podemos conquistar a nada. No podemos conquistar nada. Porque el impío, la persona secular, va a reflejar no es que de lo que está dentro de usted, sino de lo que se le manifiesta a usted. La gente secular va a ver más el testimonio suyo de lo que mucho puede estar usted hablando. ¿Ya? Es de lo que nosotros podemos ofrecerle a ellos para que ellos sean transformados y cambiados por el Señor. Cuando Dios agarró a Acán, lo apedrearon y lo mataron y lo quemaron. Hay cosas que se convierten en anatemas cuando nosotros tomamos algo que no proviene de Dios. Y cuando eso algo no proviene de Dios, el corazón se contamina. Y de lo que Dios quiere hacer, no lo hace. Porque nuestro corazón está contaminado. Y de lo que Dios quiere hablarnos, no deja de hablar. Porque el corazón está contaminado.
Elcana, él fue el sacerdote en el tiempo de Ana. Ese era Elcana. Pero Elcana, mientras el pueblo llegaba a ofrendarle al Señor, Elcana colocó a 2 hijos suyos al altar. Él los colocó en el altar. Pero en el altar estaba ocurriendo algo en el altar. A Dios le desagradó lo que 2 de sus hijos estaban haciendo en oculto. Y Dios llama a Samuel. Dios llama a Samuel. ¿Por qué Dios no llamó a Elcana? ¿Por qué no lo llamó? Si era el sacerdote del templo. Y llamó fue a Samuel. Porque Samuel ministraba al Señor haciendo las labores que a Dios le agradó. ¿Cuál era la labor? Estando en el templo, y lo que hacía era limpiar, acomodar. Eso es lo que hacía él. Pero Dios le plació haber visto que él podía hacer un vaso útil para el Señor. Y Dios lo llamó Josué, Samuel. Y él dijo, heme aquí después. Pero ¿por qué no llamó a Elcana? Porque Elcana había puesto sus hijos a ministrar en el templo, sabiendo él la condición de ellos 2. Ellos se acostaban con las hermanas. Ay, tan lindos los muchachos. Seducían a las hermanitas, a las hermanas. Eso no respetaban edades. Mira, la más pelo pintado, la más pelo blanco, mira, la más doncella, véngase para acá. Santo Padre, agárrese duro, pues. Y hacían orgías y hacían ritos y cosas en el altar. Y el papá sabía la condición de los 2 hijos, pero el hombre estaba bien. No decía nada. Entonces, ¿cómo Dios iba a actuar en la vida del Elcana